cuando se vea, porque nunca me termino de dar cuenta cuando estoy compartiendo. Creo que ahora estoy compartiendo, ¿no? Sí, ¿Se sí, ve? ahí se está viendo. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a empezar, para no hacerla muy larga. Nosotros tenemos hoy, para compartir con ustedes, 3 propuestas académicas, no una. ¿tá? Este taller tiene 3 cursos que pueden ser de su interés, porque ustedes están habilitados a hacerlo, y son estos que están acá. Primero vamos a hablar, en este orden, desde arriba hacia abajo, digamos, vamos a hablar de PIR, el curso que nosotros llamamos PIR, el Proyecto y Representación, del primer semestre, que sería el que empieza ahora, después de turismo enseguida. Nuestra propuesta se llama Adaptaciones y vamos a trabajar sobre lo público. Ahora después la desarrollamos. Después vamos a hablar del semestre 2, de PIR también. La propuesta es Habitar y vamos a trabajar sobre la casa. Y por último, vamos a presentar lo que se llama una de las optativas de inicio, optativas para los estudiantes que ingresan a la carrera, que son ustedes, que es una optativa de 6 créditos, más corta, pero bueno, ustedes tienen también necesidad de hacer algunas optativas. En ese caso, la que presenta nuestro taller se llama Métodos y Procesos Creativos, y esa la dejamos para el final. ¿ah? Bueno, en ese orden vamos a ir desarrollando las propuestas. Antes de desarrollar las propuestas, está bueno que nos presentemos, creo, y en ese sentido acá están los nombres de todos los docentes que forman parte del curso de Proyecto y Representación del taller Articardi. Somos, como ven, muchos. Hay docentes de proyecto, hay docentes de representación, hay docentes que somos de proyecto y representación, y también hay unos cuantos ayudantes honorarios, son estudiantes avanzados o arquitectos ya recibidos que están trabajando para, digamos, iniciando su carrera docente, su profesión docente. Así que lo que vamos a hacer, vamos a presentarnos, capaz que levantamos la mano para que nos veamos, y yo voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Yo soy Alejandro Folio, acá está mi nombre, y les dejo a mis compañeros que se presenten. Yo soy Jimena Rodríguez. Yo soy Ana Fernández. Yo, Jesús Arguiñarena, me conoce como el Vasco, que es lo que dice ahí en pantalla. Yo soy Daniela Garat y ya los estoy acompañando en el inicio con el propedéutico. Natalia Bota. Hola, soy Germán Aguirre. Buenas, Melina Caviro. Está muteada Gra. Perdón, estaba apagada. Bueno, mi nombre es Graciela de Olivera, los voy a acompañar en representación y bueno, bienvenidos. Bueno, yo soy Oscar Méndez y los voy a acompañar en la parte de proyecto en el turno de la mañana. Bueno, creo que estamos todos, ¿no? Hay otros compañeros que no pudieron venir, están en otras, tenemos compañeros que están en clase ahora, y bueno, y otros tenían otras cuestiones y no pudieron venir. Voy a volver a compartir. Bueno, ¿se ve, no? Bien. Bueno, entonces, he presentado el equipo, somos unos cuantos. La idea es contarles un poquito. Primero el funcionamiento, digamos, la parte más dura, más objetiva. Los horarios, bueno, tenemos doble horario, es una característica que no todos los talleres tienen, nosotros tenemos doble horario. Uno es matutino, acá está mal escrito de vuelta, lunes y miércoles de 8:30 a 13, y los viernes de 10 a 13, o sea, es el horario de todos los talleres matutinos. El turno nocturno, lunes y miércoles de 18:30 a 23, y los viernes de 20 a 23 horas. ¿tá? O sea, en los dos casos son 2 días de clase, son 3 días de clase, y los horarios son los mismos. O sea, todos los talleres nocturnos tienen ese horario, todos los talleres matutinos tienen ese horario. ¿tá? Lo que voy a agregar de esta diapositiva es la importancia del nombre que tiene esta asignatura, que es Proyecto y Representación. De alguna manera, el nombre nos dice que en esta asignatura se conjugan 2 saberes, 2 conocimientos, 2 formas dos cuestiones que hacen a la arquitectura: el proyecto, que va primero, y la representación que acompaña. ¿tá? Por eso, en definitiva, la composición del equipo docente, como vieron, hay docentes de proyecto, hay docentes de representación, y vamos a plantearles una propuesta en que esas 2, digamos, técnicas, o esas 2 cuestiones de la arquitectura están íntimamente entrelazadas. Así que bueno, vamos a pasar ahora a explicar un poquito algunas cuestiones. Primero que nada,
tenemos la pandemia, digamos, nos dejó unas cuantas cosas, ¿no? Aparte de que, bueno, ahora tenemos un problema de salud grave, ojalá que se mejore, nos dejó unas cuantas cosas en la enseñanza, nos dejó conocimientos y nos dejó herramientas que hemos aprendido a utilizar el año que viene, y este año vamos a optimizar, ¿no? Todo lo que significó el año pasado, que fue una experiencia para todos nueva, no estábamos acostumbrados a eso, nos dio una serie de herramientas que, bueno, vamos a potenciar este año. En ese sentido, por ejemplo, bueno, hay redes, ¿no?, que ustedes pueden consultar, por si quieren saber algo más de la propuesta. Tenemos la página web del taller, que está por acá, ahí tiene la dirección. La página web del taller, por ejemplo, tiene entregas, tiene trabajos realizados, trabajos finales realizados por estudiantes del taller el año pasado. Los que están acá en verde son de PIR y de MPC, la opcional, así que si quieren pueden ver esos trabajos, están totalmente disponibles. También tenemos un Instagram, que está por ahí, donde vamos publicando cosas, también hemos publicado trabajos y algunos datos más que no están en la página web de la propuesta. Y también, esto ya más para el curso, cuando el curso esté en funcionamiento, el año pasado hicimos un uso bastante intenso de la plataforma EGA, que nos parece que es un recurso de enseñanza y aprendizaje que es muy bueno. Ahí colgamos no solamente las premisas, colgamos las charlas. Otra cosa que nos dejó la pandemia es que algunas presentaciones, por ejemplo, cuando se enseña una determinada herramienta de representación, bueno, los que estuvieron en el propedéutico tuvieron una clase con Juan Pablo Portillo, que además es docente de este taller, representación de la noche, y bueno, él va a dejar, o sea, las clases se dejan, se suben a plataforma y después ustedes las pueden consultar. O sea, una clase que antes era presencial, se convierte ahora en un tutorial, que la pueden ver todas las veces que quieran, y eso es un plus, ¿no? Entonces, hemos hecho eso, hemos ido puliendo y perfeccionando el curso para que todo esté en plataforma EGA. Y bueno, concretamente lo que vamos a mostrar es la estructura de lo que son los cursos de nuestros dos PIR1, PIR2, los 2 semestres de PIR. Se llaman así, en realidad acá puede haber estudiantes, seguramente algunos de ustedes ya hicieron un PIR y están haciendo el 2, y en definitiva algunos hacen uno o el 2, pero es lo mismo, la propuesta es lo mismo para los 2 semestres. La estructura, entonces, es por lo que vamos a empezar contándole nuestra propuesta. Y la estructura de un curso, que es en definitiva una línea de tiempo, se puede ver como si fuera un viaje, ¿no? Un viaje intelectual. Ahora, en un momento donde no podemos viajar a casi ningún lado, estamos muy limitados, el viaje intelectual es algo que en definitiva podemos seguir haciendo. Y el aprendizaje es un viaje donde nosotros no viajamos en el espacio, a veces no lo hacemos, sino que viajamos en el tiempo. Vamos avanzando en esa línea, y en definitiva esto podría ser la estructura de ese viaje, que tiene un inicio por acá, que tiene una serie de paradas que ahora vamos a explicar, porque los viajes largos siempre tienen que tener paradas, y tiene un punto de meta, un punto final, que en definitiva es el objetivo, conseguir aprobar el curso, conseguir, ¿no?, aprender determinadas capacidades, determinadas herramientas, y es lo que ustedes van a hacer en este curso. Después tenemos, para ir como llegando a un mayor grado de definición, tenemos un cronograma. El cronograma del curso se puede analizar como una serie de semanas, cada una de estas es una semana de clase, hay un corte por acá que hay una semana de parciales, en fin, son 14 semanas. ¿tá? Y lo que ven acá en estos módulos, que nosotros indicamos con distintos colores en la tonalidad de los azules, son ejercicios. ¿tá? Nosotros estructuramos ese viaje, ese recorrido lineal de un punto a otro, a través de una serie de paradas. Es como si, de vuelta, utilizando una metáfora, fuera una película, ¿no? Esto fuera una película que se desarrolla en el tiempo, bueno, sería una road movie, ¿no? Una película de viajes, donde uno, aparte de viajar, aprende y va aprendiendo cosas. Entonces nosotros establecemos una serie de ejercicios cortos, algunos muy cortos, este que está acá dura una clase nomás, ahora les vamos a contar algo, hay otros que son un poco más largos, 3 semanas, 2 semanas, bueno, esos ejercicios son preparatorios, van generando insumos, van generando conocimientos para el ejercicio final, que es el más importante, que se llama módulo final. Y ahí, bueno, vamos a hacer un proyecto muy similar a lo que sería un trabajo, digamos, de un arquitecto. Un trabajo de anteproyecto arquitectónico, que se conocen como de simulación arquitectónica, porque en definitiva trabajamos con las condicionantes que trabaja un arquitecto. Sin embargo, estos ejercicios que están acá son lo que nosotros llamamos prearquitectónicos, ¿entiende? Preparan. Estamos pensando en un curso que tiene un carácter inicial, es un curso de primer año de arquitectura. Por lo tanto, los ejercicios tienen que estar adecuados a ese tipo de aprendizaje, que no es lo mismo, obviamente,
que un estudiante que ya tiene 2 o 3 años en la carrera, ¿se entiende? Entonces nuestra propuesta busca eso, busca generar un rito de paso, una, digamos, iniciación en la arquitectura, y por eso esos ejercicios cortos que van dando insumos, y que generan esto, contenidos graduales y acumulativos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los primeros ejercicios, los contenidos que vamos a aplicar y que ustedes van a aprender en esos primeros ejercicios, van a ser la base para los que vienen después. ¿tá? Es como un muro, ¿no? Para construir un muro, primero hay que poner los ladrillos de abajo, que son los más importantes porque son los que soportan todo. Entonces los primeros ejercicios son más fáciles, más sencillos, hasta que al final vamos a llegar a un ejercicio, el módulo final, que es más largo, que tiene más tiempo, y que tiene también mayor complejidad, ¿no? Eso hay que decirlo. Bueno, el módulo 1, o el ejercicio 1, nosotros lo consideramos un ejercicio de integración. No vamos a contarles ahora de qué consiste, porque queremos preservar la sorpresa. Hay un juego justamente en guardar un poco el misterio de ese primer ejercicio, pero sí podemos mostrar lo que hicimos otros años. Otros años, cuando el curso era presencial, lo que hacíamos era esto, actividades colectivas, donde la gente se reunía y trabajaba en una premisa, a veces era construir un elemento, a veces era trabajar con determinadas cosas, o sea, ejercicios que lo que buscaban era trabajo grupal, un trabajo de integración, por eso lo importante de este primer ejercicio es la integración. Y bueno, en pandemia y a distancia la integración es distinta, pero se va a dar, y bueno, tenemos planteado un ejercicio que ya les adelanto va a ser de un día. El primer día de clase van a hacer algo ahí, y bueno, vamos a tratar de que sea creativo y que todos nos divirtamos y aprendamos a la vez, ¿no? El ejercicio 2 tiene 3 semanas, se llama así, materialidad, y nos parece muy importante el trabajar con la materialidad de la arquitectura. La materialidad de la arquitectura es un aspecto del que no podemos zafar, aunque no la construyamos. O sea, en arquitectura, en facultad de arquitectura, en la carrera de arquitectura, ustedes por lo general no van a construir las obras que piensen, que proyecten. Sin embargo, pueden pensar en los aspectos materiales, pueden pensar en cómo se construye, pueden pensar teniendo en cuenta los materiales. Los materiales de la arquitectura son un aspecto indeclinable cuando uno va a hacer una obra, y a veces para algunos arquitectos, para algunas grandes obras de arquitectura, son un aspecto fundamental. No se pueden concebir algunas obras de arquitectura sin pensar en el material con que el arquitecto las construyó. O sea, el arquitecto y las arquitectas, cuando pensaron esas obras, tuvieron en cuenta como un aspecto primordial los aspectos de la materialidad. Cómo se construye, cómo resiste la estructura. Si pensamos en un simple muro de ladrillo, por volver a esta metáfora, ¿no?, ya utilizada antes, un simple muro de ladrillo, que es poner un ladrillo arriba de otro para levantar un cerramiento vertical, tiene un montón de formas de hacerse. No hay una única forma de hacer un muro de ladrillo. Yo puedo jugar con los aparejos. Y en ese juego de los aparejos, en ese juego de la forma, en ese juego a veces de la transparencia, porque el ladrillo también permite transparencias, en ese juego de distintas estructuras hay arquitectura. Ya el simple hecho de poner 2 ladrillos, decía Mies van der Rohe, es un principio de la arquitectura. Y en definitiva eso es lo que busca este ejercicio. Trabajar con un material elegido por ustedes, y generar un cubo. Tan simple como un cubo, pero bueno, ese cubo nos permite determinados juegos formales, determinadas exploraciones con la materialidad. Exploraciones con la materialidad como la que hacía, por ejemplo, Eladio Dieste, nuestro arquitecto ingeniero uruguayo, conocido en todo el mundo justamente por estas bóvedas, por estos muros curvos, por esta forma original, totalmente distinta de usar el ladrillo. Una forma creativa, pero que parte del material, del conocimiento del material y de las posibilidades, y de explotar las posibilidades que el material ofrece. Y el trabajo con la luz, la importancia de la relación entre la luz y el material en arquitectura ha dado obras fundamentales, ha dado espacios y espacialidades que son impensables sin ese juego que existe entre la materialidad y la luz. Por lo tanto, este segundo ejercicio va por ese lado, trabajar con la materialidad y la luz. En otros años, acá están viendo trabajos hechos por estudiantes en otros años, hemos hecho trabajos como estas torres, que tenían más o menos unos 30 centímetros de altura, y jugaban con la luz artificial y con la luz natural, o con determinados materiales. Lo importante justamente es eso, es aproximarse a la arquitectura, pero sin hacer arquitectura. Todavía no estamos haciendo arquitectura, estamos ensayando las herramientas, cómo trabajar los materiales, cómo trabajar la forma, cómo trabajar la luz. Y en definitiva, bueno, estas son obras de arquitectura que podríamos tenerlas como una referencia, o sea, hay una relación entre estos objetos hechos por estudiantes que están iniciando la carrera y estas obras, mucho más complejas, pero donde algunas ideas de esos objetos persisten, están ahí, y en definitiva podemos pensar que estamos haciendo arquitectura, aunque todavía no hagamos arquitectura. Bueno, otros materiales, caños de cartón, en fin,
vamos a ver también en este ejercicio muchas obras de arquitectura. El módulo 3 se llama Armando, y tiene que ver justamente, es un nombre propio, pero también es un verbo, es un gerundio, ¿no? Armando. Armando muchas veces es una forma con que procedemos los arquitectos para crear nuestros espacios y nuestras ideas. Armando cosas, juntando cosas. Este es un ejercicio que trabaja con una serie de piezas, de placas, totalmente definidas, y bueno, ustedes con esas placas tienen que construir una composición espacial que ya tiene en cuenta a la escala humana, tiene en cuenta a las personas, se va a ubicar en un lugar y va a tener un carácter de generar determinados espacios, determinadas posibilidades. Acá tienen juegos, ¿no? Ejercicios exploratorios hechos por estudiantes de otros años, y en definitiva esto también podría ser arquitectura. Esto que están viendo acá son obras de arquitectos, muchos de ellos son del estudio BAC, un estudio de arquitectos argentinos que ha construido un montón de casas, y muchas de estas composiciones en definitiva son pliegues de planos generalmente hechos de hormigón, pero que juegan con esta idea como si hubieran sido hechos a través de placas que se pegan, que se adosan, que empiezan a generar aperturas y cierres y espacios, justamente como si fuera un juego, porque a veces la arquitectura tiene ese carácter como lúdico, ¿no? Como que reivindica este carácter de que sí, parece como si hubieran hecho esto a través de plegar muros de hormigón, totalmente diferente, pero el juego y la ilusión o la alusión a esa idea está por ahí. El módulo 4 se llama aproximaciones, y lo que hacemos justamente es aproximarnos a la arquitectura. Si nosotros estamos trabajando con ejercicios prearquitectónicos, donde ustedes creaban cosas, pero no era todavía arquitectura, ahora ya acá trabajamos con arquitectura. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de estudiar espacios, proyectos construidos, edificios construidos en todas partes del mundo, donde de alguna manera tienen la escala y el tipo de arquitectura que nosotros después les vamos a pedir que desarrollen en el módulo final. ¿Se entiende? Es un ejercicio de aproximación y de apronte también. Es un ejercicio donde ustedes van a ver arquitectura y la van a ver con ojos críticos y van a tratar de entenderla, de estudiarla. Bueno, la idea es que estas fotos que están acá van a tener que ver con lo que ustedes van a hacer al final, por lo menos en la escala, por lo menos en la manera en cómo se apropian y que utilizan los espacios urbanos. Porque eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en este semestre básicamente con espacios urbanos, con espacios hechos para todas las personas. Bueno, y finalmente llegamos al tramo final de este viaje. Yo les ponía la metáfora, ¿no?, de que el curso del semestre está pensado como un viaje de descubrimiento, un viaje intelectual, y el tramo final es el más importante, es el donde todas las demás ejercicios, todos los demás elementos que fueron aprendiendo confluyen en un trabajo final. Y ese trabajo final es el siguiente. Nosotros estamos en una situación muy particular en este año. Como ya dije, venimos de una pandemia que todavía nos afloja, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, ya venimos con una experiencia en las clases a distancia, y este semestre ya fue definido por la universidad que va a ser totalmente a distancia. No importa cómo vayan las cosas, los números, cómo avance la vacunación, va a ser a distancia. Entonces eso, que en definitiva es algo que todos nos lamentamos, porque no consideramos que no es lo mejor, también es una oportunidad para hacer las cosas de otra manera. En lugar de lamentarnos por la pérdida de lo que no podemos hacer, abrirnos a la posibilidad de aprovechar lo que sí se puede. En lugar de pensar justamente en que el vaso está medio vacío, decir, bueno, ¿qué pasa si vamos a potenciar esa posibilidad de la distancia? Entonces nuestra propuesta es, ya que no podemos viajar a ningún lado, podemos ir a cualquier lado. Nuestra propuesta para este año, para este primer semestre del año 2021, tal vez el último que se haga, ojalá, que se haga totalmente a distancia, porque de repente las cosas cambian, nuestra propuesta es trabajar a distancia totalmente. Y en lugar de proyectar acá, en las posibilidades que nos da nuestro entorno más inmediato, vamos a ir a otro lugar, a otro entorno. Y vamos a conocer otro entorno. Concretamente lo que están viendo son fotos de París, de estaciones, de sistema de transporte, de tren y de metro de París. Son lugares públicos, carácter que en definitiva tienen cierto que ver con lugares públicos que pueden estar en cualquier lugar del mundo, pero bueno, vamos a conocer esos lugares y vamos a proyectar en esos lugares. ¿Ah? La idea justamente es que ese primer proyecto aproveche la característica de los espacios públicos. Y estos espacios públicos que ahí ven en las fotos, en definitiva tienen una potencialidad, generar una arquitectura, que es un tema que siempre trabajamos en este curso, en el primer semestre, una arquitectura de lo público. Una arquitectura que nosotros llamamos arquitectura sin puertas, porque no se trata de generar un kiosco, un puesto, o algo en definitiva
algo para un privado, que genere algo, sino algo que pueda ser utilizado por todos, por todas las personas, en un espacio totalmente público, un espacio muy transitado, muy utilizado. Entonces, en ese lugar, la idea es generar determinados equipamientos que pueden ir por el lado de los pabellones, por el lado de espacios de la cultura, de la información, de la recreación, espacios para el encuentro, la potencialidad que dan estos espacios muy densos, estos espacios urbanos muy densos, donde hay mucha gente, justamente es eso, es proyectar una arquitectura que sea para todos, ¿no? En definitiva, el espacio público y en definitiva la comunidad para la que proyectamos, todos pertenecemos, y por lo tanto podemos pensar en arquitecturas con determinados programas y con determinadas actividades que nos generan una gran potencialidad en los usos. O sea, no hay un programa definido, el programa lo definen ustedes, de acuerdo a lo que analicen, y a partir de ese análisis, a partir del lugar, van a desarrollar un proyecto ubicado en ese espacio público. Bueno, para terminar el semestre queríamos mostrarles algunas entregas de estudiantes, porque en definitiva uno puede basar la propuesta que hace en cosas que ya hizo antes. O sea, nosotros tenemos un trabajo que venimos desarrollando en los últimos años, con estudiantes de primer año, o sea, el equipo que va a estar con ustedes, si se inscriben en este taller, lleva ya varios años en este nivel de enseñanza, en el primer año de enseñanza, de la arquitectura, del proyecto de arquitectura y de la representación de la arquitectura, y en ese sentido podemos mostrarles algunos trabajos que hemos desarrollado en otros años. En otros años hemos trabajado, por ejemplo, en Quillú, esto es del año 2017, no sé los que conocen Quillú, hay unas barrancas, y bueno, estos eran unos miradores en Quillú. De vuelta al trabajo con el espacio público, con el paisaje, con los espacios sin puertas, con las arquitecturas sin puertas, donde lo que hay son espacios totalmente apropiables. Acá hay miradores, lugares para el descanso, escaleras que permiten bajar o que permiten tener puntos altos para observar. En definitiva, una arquitectura, como ya dije, apropiable. Otro ejemplo en el mismo lugar de otro estudiante, el uso de la materialidad, el pensamiento estructural que genera el pensar, bueno, estas vigas que soportan este elemento, la posibilidad de tener distintos niveles. Esto fue en otro año, 2018, trabajamos también con equipamientos públicos, esto era en las márgenes del Solís Chico, y bueno, eran espacios que de alguna manera se apropiaban del agua y generaban espacios de intermediación para la gente también que vivía por ahí. Esto es del año pasado, también trabajamos en un mirador en Santiago Vázquez, y bueno, lo que ven ahí es un proyecto de una de las estudiantes que hizo con nosotros el año pasado, que básicamente, no sé si conocen Santiago Vázquez, pero tiene como un muelle por ahí en la punta, que tiene una vista espectacular del río, del puente, de lo que es todo ese pueblo tan interesante y la vegetación que está del otro lado, y la idea era eso, un espacio para que la gente se encuentre, para que tenga un punto de encuentro. No tiene más actividad que eso, pero eso es suficiente para un primer año de arquitectura y para un primer ejercicio de arquitectura, que como ya dije, simula la realidad. O sea, esto perfectamente podría ser proyectado por un arquitecto. Semestre 2. Semestre 2 tenemos, ya dije, dos cursos, perdón. Una es PIR2, que voy a pasar a explicar, y después MPC. Para MPC voy a hacer un pequeño corte porque tengo que cambiar la presentación. Bueno, si el primer semestre nos dedicamos al espacio de lo público, y trabajamos básicamente con el espacio público y con equipamientos y arquitectura sin puerta, en el segundo semestre nos dedicamos a lo privado. Y la segunda diferencia fundamental con el segundo semestre, con el primer semestre, es que si el primer semestre teníamos la seguridad de que vamos a trabajar a distancia, y por eso esta jugada de viajar a París virtualmente, abrigamos la esperanza, y yo diría que nos aferramos a la ilusión de que en el segundo semestre vamos a poder volver. Vamos a poder volver a la presencialidad, vamos a poder volver a nuestra querida FADU, al edificio de la FADU, que es un edificio espectacular, supongo que ustedes no lo conocen aún, pero es un edificio hermoso y que realmente lo extrañamos todos los que damos clase ahí, y bueno, apostamos por eso. Apostamos por que va a pasar, que las cosas se van a acomodar, la vacunación va a mejorar, y bueno, vamos a poder volver a la presencialidad. Y en ese sentido la propuesta está más pensada para eso, para lograr justamente trabajar en una localización concreta, y bueno, ahora les vamos a contar un poquito de qué va la propuesta. Así que empiezo por el lugar de... Alejandro, ¿Sí? hay una pregunta en el chat que dice que si se puede trabajar individualmente, porque vio que los trabajos eran de una persona.
Buena pregunta, gracias Vasco. Sí, a la persona que preguntó eso, le digo que sí, el curso nuestro, no lo mencioné, está bien, el curso nuestro está pensado para que el ejercicio final sea individual. El ejercicio final es individual. Los ejercicios previos a veces son individuales y a veces son colectivos, porque pensamos que el trabajo colectivo tiene ciertas ventajas, y hay ejercicios que están pensados para ser de 2 o de 3 personas, pero en este taller siempre el ejercicio final es individual. Todos los trabajos que ustedes vieron, sí, son trabajos finales y son hechos en forma individual por un solo estudiante. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a ir? No sé si reconocen esto, me voy a ir acercando. Y bueno, vamos a proyectar en Punta del Diablo. Esa es nuestra propuesta para el segundo semestre. Si en el primer semestre nos íbamos muy lejos, bueno, en el segundo semestre volvemos a nuestro país, nos quedamos por la costa, nos parece que la costa, lo que es toda la costa este, con toda su red, ¿no? su línea de balnearios, tiene unas potencialidades paisajísticas espectaculares, y proyectar en la costa es la propuesta que nosotros les hacemos para este segundo semestre. En ese sentido, el lugar, supongo que algunos lo conocen, han estado, es un lugar que tiene un montón de potencialidades y un montón de características que nos parecen interesantes para desarrollar justamente la idea de la casa como concepto, digamos, milenario, como un concepto básico del ser humano. Todos tenemos una pertenencia a una casa. La casa no solamente define dónde vivimos, sino a veces define cómo somos. Proyectar una casa es una cosa significativa, importante. Y en ese sentido, bueno, proyectar una casa en un lugar que tiene este carácter de espacio, ¿no? Amplio, no es una ciudad consolidada, rígida y a veces muy congestionada, nos da la posibilidad de trabajar casas justamente exentas, casas que tienen determinados caracteres más abiertos, más en contacto con los paisajes, con los lugares, en terrenos más amplios, y esa es una búsqueda que venimos desarrollando los últimos años. En ese sentido, no les voy a explicar el cronograma porque sigue la misma estructura del primer semestre, hay una serie de ejercicios cortos que desembocan en el módulo final, en ese sentido es igual que el primer semestre, pero bueno, vamos a contar un poquito cómo son esos ejercicios cortos para que entiendan bien cómo llegamos a este ejercicio final, que en definitiva se trata de proyectar la casa, ¿no? El módulo 1, de vuelta se llama aproximaciones, de vuelta aproximarnos a la arquitectura. ¿Cómo aproximarnos a la arquitectura de la casa? Bueno, conociendo casas, buenas obras de arquitectos, casas que están construidas, casas que son contemporáneas. Vamos a analizarlas, vamos a estudiarlas, y vamos a través de ese estudio y ese análisis ir aproximándonos a la temática de la casa que ustedes después van a desarrollar. O sea, primero conocer arquitectura, primero conocer buenos ejemplos de arquitectura, buenos ejemplos de casa, para después poder desarrollar sus propios ejemplos. Esa es una filosofía que consideramos que funciona muy bien, y en ese sentido tenemos una batería de proyectos de casa que ustedes después van a tener asignada una casa. Esto es un trabajo que se hace en grupo, una buena aclaración. Este trabajo siempre lo hacemos en grupo porque creemos que es bueno que se realice en forma grupal y no individual. Y bueno, las casas son muy diferentes, todas tienen características que nos parecen interesantes, y muchas veces resultan inspiradoras para el ejercicio final. El módulo 2 se llama actividades, y en ese sentido, si el primero iba a las características espaciales, formales, plásticas, ¿no? de las ideas de los arquitectos, el segundo va a los aspectos más duros de la vivienda, ¿no? del habitar, que tiene que ver con determinadas cuestiones funcionales, si quiere, con determinadas funciones que tienen que ver con las cosas que se hacen en una casa, las actividades que se desarrollan, que son muchísimas. Este es un diagrama de unos arquitectos, lo pueden ver por ahí. Hay muchísimas cosas que se hacen en una casa, más allá de comer, dormir, ir al baño y ver tele de repente, hay muchas otras cosas, y el arquitecto tiene que tenerlas en cuenta. Porque si no, estamos proyectando con una mentira, estamos proyectando con una simplificación de la vida. Para eso, lo que hacemos es estudiamos, por ejemplo, manuales, trabajos como el de Neuffer, que es un trabajo que ya tiene casi 100 años, tiene más, 80 y algo de años, pero tiene algunas cosas que son interesantes y hay que conocerla, y también tiene cosas que hay que renovarlas, hay que pensar cómo podrían ser de otra manera, pero bueno, es una primera aproximación a través de las dimensiones, a través de lo funcional, a través de lo ergonométrico, que tiene que ver con las dimensiones del cuerpo humano y cómo los espacios y los equipamientos tienen que acomodarse a esas dimensiones que el cuerpo humano tiene, ¿no? El módulo 3 lo llamamos convivencia, y ya están proyectando, acá ya están empezando a desarrollar el proyecto final. Digo esto porque ustedes van a ser los que definan el cliente para el que van a proyectar. ¿Cuál va a ser su usuario? ¿Se entiende?
El concepto de usuario, que es un concepto muy caro, muy querido para la arquitectura, significa quién es el que va a usar lo que nosotros proyectamos. En ese sentido es fundamental pensar en el usuario. El usuario es el centro de la arquitectura, podríamos decir. Y en ese sentido nosotros hemos desarrollado un ejercicio que consiste en definir lo que llamamos un grupo de convivencia. ¿tá? Un grupo de convivencia no necesariamente es una familia. A veces es una familia nuclear, tradicional, papá, mamá, hijos, pero pueden ser otros grupos de convivencia. Pueden ser amigos que viven juntos, pueden ser parejas que de repente, por acá hay uno que es dos parejas de ancianos que se juntan para vivir y consiguen una persona que los ayude, que los cuide, porque ya tienen cierta edad. Entonces los requerimientos de este grupo de convivencia que tenemos acá son distintos a los de esta, que es una familia básicamente formada por 3 mujeres de 3 generaciones, ¿entiende? Cada estudiante genera su propio grupo de convivencia. Puede ser creado, puede ser inventado, puede ser de repente alguien que conocen y para el que quieren proyectar. Lo importante es que ese grupo de convivencia genera condicionantes y cuestiones que después hay que tener en cuenta en el proyecto. Por eso ven que acá se pone las profesiones, las edades, las relaciones que establecen entre los distintos integrantes del grupo de convivencia, y bueno, ese es el usuario, que no es un usuario real, es un usuario imaginario, pero que se aproxima bastante a los usuarios reales. No podemos seguir pensando en que todas las personas son iguales y que todas las familias son iguales. Más bien lo contrario. La sociedad contemporánea ha hecho que haya un montón de formas de convivencia, familias ensambladas, familias de varias generaciones que conviven, los ancianos, o sea, hay un montón de situaciones sociales a las que los arquitectos tenemos que entender. Ahora además aparece la variable COVID, por ejemplo, tenemos que trabajar y estudiar en nuestra casa. Entonces, eso genera nuevos espacios que está bueno que los proyectos que generemos a partir de ahora consideren. Y en ese sentido, bueno, una de las etapas, acá ven trabajos de estudiantes también, es generar esto que nosotros llamamos el diagrama, es un diagrama de burbujas, un diagrama donde se empiezan a definir las actividades, y a partir de ese grupo de convivencia y determinadas actividades se empiezan a dar determinadas lógicas de organización que después van a dar lugar a los espacios y a la casa en sí misma. El módulo 4 trabaja con el lugar. Si bien el usuario, ¿no?, podía ser considerado algo que no tiene necesariamente que ver con el lugar, porque son personas que tienen determinadas necesidades, una vivienda, al estudiar el lugar donde se va a implantar la casa, tenemos que tener muy claro que ese lugar es particular y tiene sus características que lo hacen único, ¿no? Y en este caso, bueno, vamos a trabajar en este lugar. Nuestra idea, como ya dije, es poder viajar a este lugar, poder estar en Punta del Diablo, si todo sale bien, si las cosas avanzan bien, pensamos que podríamos llegar a viajar ahí. Y conocer el lugar de primera mano nos parece bárbaro, y en ese sentido, bueno, les mostramos unos ejercicios que hacemos con estudiantes de otros años, esto es de Quillú, se lo mostré, y bueno, este es un ejercicio que se llama Imágenes Alteradas, donde cada estudiante plasma en un gráfico, donde ensayan y donde aprenden determinados usos de herramientas digitales que aprendieron antes o que después van a utilizar para desarrollar el proyecto final, plasma su visión, su mirada, su percepción o su interpretación de un lugar, del lugar que después van a proyectar. O sea, esas primeras miradas son interesantes, plantean estas fotos a veces que son determinadas cosas que trastocan un poco la representación porque quieren justamente plasmar una visión personal, una visión que en definitiva a veces es lo que después condiciona y lleva a desarrollar determinadas ideas, y nos parece bien que queden plasmadas así antes de incluso empezar a proyectar. Y bueno, después de esa primera aproximación al lugar, donde lo conocemos, donde lo estudiamos, si podemos lo visitamos, empezamos a proyectar ya en el módulo más largo, el módulo principal, en lo que sería desarrollar el proyecto de vivienda, ¿no? Y ahí, bueno, como hice en otros semestre anterior, voy a mostrar trabajos de estudiantes que hicieron con nosotros en otros años de PIR. Estos son del 2019, el tipo de casa o de espacio con mucha amplitud, lo hemos trabajado también en otros años, es la intención que nosotros tenemos, trabajar en estas casas que no son totalmente urbanas, que son lugares un poco más amplios y que dan otras posibilidades de explotación de los espacios exteriores, el trabajo con las especies vegetales. Ven, esto es todo del año pasado, 2020, son 4 estudiantes, ahí están los nombres, y bueno, todos se trabajaban en terrenos esquinas, distintos tipos de esquina, y todos desarrollaron propuestas diferentes. Acá tienen ya unas piezas que también van a desarrollar con nosotros. Nosotros trabajamos con determinadas herramientas y damos clases para poder lograr este tipo de resultados. De repente hoy los ven y dicen, yo no sé hacer esto. Bueno, uno de los objetivos del curso es que ustedes aprendan a hacer esto, ¿no? Por eso, insisto, la materia se llama proyecto y representación. Ahí tienen las plantas, empiezan a ver
las plantas de cómo los estudiantes desarrollaron, siempre teniendo en cuenta un usuario que fue definido de entrada y que después no se puede cambiar. Eso ya pasa a ser una variable fija. Bueno, los planos, los alzados, estos de un estudiante, se ven los distintos gráficos, cómo la casa se implanta, cómo se relacionan los espacios exteriores con los interiores, en fin, el trabajo con la luz, esta cuestión de lo artificial, ¿no? La arquitectura como generadora de luz y por lo tanto esta dualidad, ¿no? La arquitectura de día y de noche y cómo esos espacios cambian, el planteo de esto es muy interesante, ¿no? Esto también relaciona con los ejercicios arquitectónicos que vimos antes, ¿no? Esos son algunos trabajos del año pasado, y quería terminar con esta foto que es un render, es una imagen generada por una estudiante de hace 2 años, que me parece que de alguna manera resume unos cuantos de los conceptos que venimos trabajando con este ejercicio, ¿no? Esta idea de la casa, este espacio de la vida, por antonomasia, donde uno piensa en que la casa en definitiva es un lugar que nos representa y que nos forma, y esas posibilidades que tiene la casa de generar espacios que sean agradables, espacios para la buena vida, dirían Ábalos y Herreros, y en este caso se trata de una casa, como se ve ahí, tiene un gran contacto con el exterior. Entonces aparecen ese espacio interior que se ve de noche, y aparecen unas sillas, una mesa afuera, y aparece ese juego, ¿no? Donde las estrellas se confunden con las luciérnagas y con las luces que salen del interior, y genera una espacialidad muy rica, muy interesante, que es en definitiva lo que nos interesa que ustedes cultiven y ensayen en este curso. Por eso, toda esta búsqueda de lo más general a esto particular, que es un poco el objetivo al que pretendemos que ustedes puedan llegar. Bueno. Alejandro, preguntaban ahí qué programas se utilizaban para representación. Dale. Voy a aprovechar